La tarde del 7 de septiembre de 1312, el sol caía sin clemencia sobre los rojizos tejados de Jaén. Las cigarras chirriaban entre los olivares, el aire ardía, inmóvil, denso como un presagio. En el interior de su tienda de campaña, instalada a las afueras de la ciudad, el joven rey Fernando IV de Castilla se echaba a descansar. Tenía apenas 26 años, y nadie podía imaginar que aquella siesta sería la última. Murió sin gritos, sin dolor, sin que nadie lo viera morir. Lo encontraron después, inmóvil sobre su lecho, con el rostro pálido y los labios entreabiertos. Su cuerpo no mostraba herida alguna, y parecía que hacía pocas horas que su respiración se había extinguido. El médico que lo atendía se limitó a balbucear posibles causas. Quizá fuera apoplejía, o habría sufrido un mal repentino, o tal vez una dolencia grave. Pero el rumor que cruzó las calles de Jaén fue otro. La profecía se había cumplido. El rey había sido emplazado días antes, y el plazo se había agotado. 30 días atrás, en la peña de Martos, 2 hombres eran arrastrados hacia el borde del abismo. Eran los hermanos Juan Alfonso y Pedro Carvajal, caballeros de la Orden de Calatrava, acusados de haber asesinado a don Juan de Benavides, noble de renombre y amigo íntimo del rey. No hubo juicio justo, ni pruebas concluyentes, solo sospechas, ciertos rencores y la necesidad de dar un castigo ejemplar a los hermanos. La enemistad entre las casas Carvajal y Benavides era ya antigua. Según se decía, había comenzado por unas disputas de honor y de poder, y a lo largo de los años continuó agravándose a la mínima oportunidad. Por eso, cuando Juan de Benavides cayó asesinado en Palencia, el rey y la corte no necesitaron muchas pruebas, y aunque nunca se logró determinar con certeza el autor del crimen, los hermanos Carvajal fueron señalados como causantes, alegando que quizás se habían cansado de discusiones y habían pasado a los hechos. Para Fernando IV, aquel crimen fue más que un agravio personal. Era un reto a su autoridad. Habían asesinado a un noble amigo suyo y lo habían hecho sin temor al rey. Y en un tiempo en el que el trono se sustentaba sobre el poder de los nobles, el monarca decidió que debía actuar con severidad. El municipio de Martos, en pleno verano, era un horno de piedra. El pueblo permanecía callado, con sus gentes asomados en las rendijas. Las campanas repicaban con desgana, como si se negaran a anunciar lo que parecía una injusticia. Los hermanos Carvajal, firmes a pesar de los grilletes, caminaban con la cabeza alta hacia la peña de Martos. Se decía que en el interrogatorio nadie les arrancó una súplica, tampoco ninguna confesión. Seguían manteniendo su inocencia, aunque eso les llevase a la muerte. Muerte que ya había sido sentenciada por el rey. Al llegar a la cima del peñasco, mientras el verdugo disponía la jaula de hierro, ambos alzaron el rostro hacia el cielo y con voz clara y firme proclamaron su inocencia ante todos los presentes. En ese instante final, cuando el peso del mundo parecía caer sobre sus espaldas, lanzaron un desafío al monarca. Emplazaban al rey Fernando IV a comparecer con ellos ante el tribunal de Dios en un plazo de 30 días. En la Edad Media era frecuente acudir a la justicia divina, a los juicios de Dios, con el fin de confirmar la culpabilidad o inocencia de un condenado a falta de pruebas, pero aquello no salvó a los hermanos. Fueron introducidos en la jaula de hierro con púas en el interior, que se les clavaban al cerrarla, un método que se hizo habitual en la Edad Media y se conoció como la Dama de Nuremberg. Antes les habían vendado los ojos y finalmente el verdugo los encerró en la jaula. Luego les dio un empujón y la jaula fue lanzada desde lo alto del cerro. Cayó dando vueltas, rechinando, como un monstruo que se devora a sí mismo. Continuó dando golpes ladera abajo hasta que se detuvo al final de la peña golpeando las rocas. Cuando descendieron los soldados, confirmaron la muerte de los hermanos y se dio por terminada la sentencia. El rey montó su caballo y partió rumbo al sitio de Alcaudete, pero el eco de aquel grito emplazándolo en 30 días lo siguió como una sombra, y aunque sus soldados trataban de callar sus pensamientos distrayendo al monarca, algunos afirmaban que aquello tuvo preocupado al rey durante bastante tiempo, y poco a poco aquella sensación empeoró. En las semanas siguientes a la ejecución, Fernando IV enfermó, no de fiebre, ni de peste, ni de apendicitis. Era un mal extraño, un desgano, una fatiga que lo hundía. No escuchaba los consejos de sus médicos, comía carne cuando debía ayunar, bebía vino a pesar de los sudores fríos,
parecía desafiar al mismo Dios, o tal vez sabía que su sentencia ya había sido dictada. Tómole una dolencia muy grave, dirían las crónicas, pero lo cierto es que cada noche hablaba menos y dormía más. Se refugiaba en la tienda como si esperara la visita de un juez invisible. Algunos aseguraban haberlo oído hablar solo, otros lo vieron despertarse sobresaltado, con el rostro empapado en sudor, susurrando nombres y fechas. El séquito real intentó esconder su declive, pero era inútil. Nadie podía ocultar la muerte cuando ésta ya estaba sentada a los pies del lecho real. La fatalidad le acompañaba incluso en sueños. La noche del 6 de septiembre cuentan que no durmió. Pasó horas mirando fijamente en la entrada de su tienda, como si esperara que alguien atravesara el umbral para llevárselo. El día 7, después de comer, el monarca decidió echarse una siesta y ya nunca volvió a despertar. Las crónicas de la época dijeron: el otro día jueves, 7 días de septiembre, víspera de Santa María, echóse el rey a dormir, y un poco después de mediodía halláronle muerto en la cama, de manera que ninguno lo vio morir. Este jueves se cumplieron los 30 días del emplazamiento de los caballeros que mandó matar en Martos. Al morir fue llevado a Córdoba. Hacía tanto calor que su esposa, la reina Constanza, ordenó sepultarlo en la mezquita sin velatorio ni cortejo. En la penumbra de la capilla real lo enterraron apresuradamente. Allí también, años después, yacería su hijo Alfonso XI, caído en el sitio de Gibraltar. La tumba fue mudada siglos más tarde, durante el reinado de Felipe V. Sus restos fueron trasladados a la Real Colegiata de San Hipólito. De aquel enterramiento improvisado ya no quedaba más que el mármol frío y los ecos de una muerte sin explicación. Y sin embargo, la historia no terminó con la muerte del rey. Décadas después, en 1918, el párroco de Martos, Juan Francisco Páez, junto al médico José López Luque y el juez de instrucción Rafael de la Haba, decidió abrir una tumba olvidada, la que se suponía que era de los hermanos Carvajal. Al abrirla quedaron sorprendidos. Encontraron los huesos, pero aquellos restos no tenían fracturas, ni una sola señal de que hubiesen sido arrojados por la peña. El médico de Martos dijo que los restos pertenecían solo a 2 personas, de gran desarrollo, pero los huesos largos estaban íntegros y sin fracturas, cosa inverosímil, siendo arrojados desde tal altura en una jaula de púas. Y así, la duda se instaló para siempre. Desde aquel 7 de septiembre de 1312, la leyenda cambió también el destino de una familia entera. Los Carvajal, humillados, decidieron transformar su escudo. La banda roja que cruzaba sus armas fue tornada negra, como señal de luto perpetuo y recordatorio de aquel crimen. El eco de aquel castigo injusto caló hondo en los vecinos de Martos, que lamentaron profundamente la muerte de los hermanos. Al poco tiempo, levantaron una cruz sobre una columna de piedra en su memoria. Aquel lugar fue conocido desde entonces como la Cruz del Lloro, un testimonio silencioso del crimen cometido y de la compasión de un pueblo que no quiso olvidar. Aquí concluye el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, dejen un like y activen la campanita. Gracias por escucharnos.